Díaz Vega, millonario con dinero público. Sí, como lo oyes. El hombre que manejó las finanzas del gobierno de Sinaloa durante casi 3 años entró al cargo con 24 propiedades y salió con 45. Entró con un patrimonio de 70 millones de pesos y salió con 141 millones. En menos de 3 años como funcionario público duplicó su fortuna. Y lo más impactante de todo, está documentado en su propia declaración patrimonial. Él mismo lo firmó. Él mismo lo declaró. Y nadie en México hizo nada al respecto hasta que los fiscales de Nueva York pusieron su nombre en un documento de acusación. ¿Cómo se duplica una fortuna en 3 años siendo secretario de finanzas de un gobierno estatal? ¿Cómo se compran 18 propiedades en ese tiempo, la mayoría al contado, con un sueldo de funcionario público? ¿Y cómo es posible que todo eso estuviera declarado, visible, firmado y archivado sin que ninguna autoridad mexicana levantara una sola ceja? Esas son las preguntas que en los próximos minutos vamos a responder con datos concretos, nombres reales y documentos verificados. En este video no vas a encontrar opiniones ni especulaciones. Vas a encontrar los números exactos de su declaración patrimonial, el perfil del hombre que era el operador financiero de Rubén Rocha Moya, y lo que todo esto revela sobre cómo funciona realmente la corrupción en México cuando nadie la vigila. Lo que nadie te ha contado con esta claridad va a quedar al descubierto aquí. ¿Quieres entender de verdad cómo se hace millonario un funcionario público en México con dinero del pueblo? Quédate hasta el final porque hay un dato al cierre que te va a dejar sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios si te sorprende lo que estás a punto de escuchar, o si ya lo dabas por descontado en la política mexicana. Para entender quién es Enrique Alfonso Díaz Vega hay que saber primero de dónde viene. No era un desconocido cuando Rocha Moya lo llamó para unirse a su gobierno en noviembre de 2021. Era un empresario sinaloense de 50 años, licenciado en contabilidad, con casi 2 décadas de experiencia como directivo y socio en empresas privadas. Tenía dinero, tenía propiedades, tenía contactos. Y tenía algo que para Rocha Moya valía más que cualquier título académico: sabía cómo mover el dinero. Cuando llegó al gobierno el 1 de noviembre de 2021 como secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Díaz Vega declaró ante las autoridades mexicanas un patrimonio de 24 propiedades valuadas en aproximadamente 70 millones de pesos. Una fortuna considerable para cualquier estándar. Pero lo que ocurrió en los siguientes 2 años y 10 meses es lo que convierte su caso en uno de los ejemplos más documentados y más escandalosos de enriquecimiento inexplicable en la historia reciente de la política mexicana. Porque cuando dejó el cargo en septiembre de 2024, su declaración patrimonial contaba una historia completamente diferente. 45 inmuebles. 9 vehículos incluyendo una lancha de recreo. 9 cuentas bancarias, una de ellas en un banco estadounidense. Participación en 8 empresas. Y un patrimonio total que superaba los 141 millones de pesos. Repitámoslo para que quede claro: entró con 70 millones. Salió con 141 millones. En menos de 3 años como funcionario público su patrimonio creció más de 70 millones de pesos. Y su sueldo declarado durante ese periodo fue de 7.820.000 pesos en total. 7 millones de sueldo. 70 millones de incremento patrimonial. La diferencia entre lo que ganó y lo que acumuló es de más de 60 millones de pesos que no tienen ninguna explicación documentada en sus declaraciones oficiales. Si te está gustando este análisis y quieres ser de las primeras en enterarte cuando publiquemos el próximo video, dale a la campana ahora mismo. No te vamos a fallar. Pero los números globales son solo el principio. Porque cuando se mira el detalle de cómo compró esas propiedades, la historia se vuelve aún más reveladora. Durante su tiempo como funcionario, entre 2021 y 2024, Díaz Vega adquirió 18 nuevas propiedades. Entre departamentos en desarrollos de lujo, lotes, locales comerciales y casas frente al campo de golf de La Primavera, el complejo residencial más exclusivo de Culiacán. El valor total de esas 18 propiedades, 61 millones y medio de pesos. ¿Cómo las pagó? Al contado. Solo una de las 18 propiedades fue comprada con crédito bancario. El resto, pagadas en efectivo. Piénsalo un momento.
Un funcionario público que gana alrededor de 2,5 millones de pesos al año está comprando propiedades de lujo al contado. Sin crédito. Sin hipoteca. Sin financiamiento. Casas frente al campo de golf más exclusivo de Sinaloa, pagadas en efectivo como si fuera a ir al mercado. ¿Crees que es posible hacer eso con un sueldo de funcionario público? ¿O hay algo más que no cuadra? Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. La investigación del periodista Jorge García Orozco para la revista MX, que fue la primera en documentar este patrimonio con detalle, describe a Díaz Vega como el hombre de los dineros de Rocha Moya. No era solo el secretario de Finanzas en el sentido administrativo. Era el operador financiero del sistema. El que controlaba el presupuesto estatal. El que manejaba las licitaciones. El que supervisaba las compras gubernamentales. El que decidía qué contratos se firmaban, con quién y en qué condiciones. Esa posición, en un estado donde el cártel de Sinaloa había construido durante décadas una red de influencia que penetraba todos los niveles del gobierno, es una posición enormemente sensible. Y según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada el 29 de abril de 2026, Díaz Vega no solo era el secretario de Finanzas. Era el enlace financiero y político entre el gobierno de Rocha Moya y la célula de los Chapitos. El que movía el dinero. El que pactaba reuniones. El que hacía designaciones en puestos públicos clave. Y el que, según los fiscales americanos, recibía y distribuía sobornos del cártel. Los cargos formales en su contra son 3. Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración relacionada con armas de alto poder. Cargos que en un tribunal federal americano pueden significar cadena perpetua. Y aquí viene algo que hace que este caso sea aún más incómodo para el sistema político mexicano. Todo lo que acaba de describirse, el patrimonio de 141 millones, las 45 propiedades, las compras al contado, las 9 cuentas bancarias, estaba disponible públicamente en su declaración patrimonial. En México existe un sistema de declaraciones patrimoniales precisamente para detectar este tipo de enriquecimiento inexplicable. Los funcionarios públicos están obligados a declarar sus bienes al entrar y al salir del cargo. Y si el patrimonio crece de forma que no puede explicarse con el sueldo oficial, existe la figura del enriquecimiento ilícito que debería activarse automáticamente. Pero no se activó. Nadie en la Secretaría de la Función Pública. Nadie en la Fiscalía General de la República. Nadie en ninguna instancia de control del Estado mexicano abrió una investigación por el crecimiento patrimonial de Díaz Vega mientras era funcionario. La declaración estaba ahí. Los números estaban ahí. Y nadie hizo nada. Fueron los fiscales de Nueva York quienes pusieron su nombre en un documento de acusación. No las autoridades mexicanas. Eso nos lleva a la pregunta más importante de toda esta historia, la que va mucho más allá del caso personal de Díaz Vega. ¿Para qué sirve el sistema de declaraciones patrimoniales en México si nadie lo revisa? ¿Para qué existe la figura del enriquecimiento ilícito si no se aplica cuando los números son tan obvios? ¿Y cuántos otros Díaz Vega hay en otros estados, en otros gobiernos, con sus declaraciones patrimoniales archivadas y sus propiedades compradas al contado, esperando que alguien las revise? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Porque si el sistema funcionara, Díaz Vega no habría llegado a acumular 141 millones de pesos en 3 años sin que nadie levantara una alerta. El problema no es solo Díaz Vega. El problema es el sistema que lo dejó operar con total impunidad durante casi 3 años mientras sus propiedades se multiplicaban y sus cuentas bancarias crecían. Y para entender por qué ese sistema falla de forma tan sistemática hay que entender cómo funciona realmente el control patrimonial en México. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos son revisadas por la Secretaría de la Función Pública. Pero esa secretaría no tiene capacidad ni recursos para auditar en profundidad las declaraciones de los miles de funcionarios que presentan cada año. En la práctica lo que ocurre es que las declaraciones se archivan, se digitalizan y se publican en un sistema llamado Declaranet. Están disponibles para cualquier ciudadano que quiera consultarlas. Pero nadie las revisa de forma sistemática buscando inconsistencias. Es un sistema de transparencia sin vigilancia. Como poner una cámara de seguridad sin que nadie mire las imágenes. Los datos están ahí.
El enriquecimiento de Díaz Vega estaba ahí. Visible. Firmado. Archivado. Pero en México la responsabilidad de detectar esas inconsistencias recae en los periodistas, en las organizaciones civiles y en los ciudadanos que tienen el tiempo y los recursos para buscar. No en el Estado, que debería hacerlo de oficio. Y eso no es un accidente. Es el resultado de décadas de diseño institucional que crea apariencia de control sin ejercerlo realmente. Declaraciones que se publican pero no se auditan. Sistemas de alerta que existen en el papel pero no en la práctica. Y funcionarios que saben perfectamente que pueden duplicar su patrimonio en 3 años sin que nadie les pregunte de dónde salió el dinero. Y hay un detalle final que cierra esta historia de una forma que resulta difícil de ignorar. Cuando Díaz Vega quiso dar el siguiente paso en su carrera política, en 2024, intentó ser candidato a diputado federal por Morena. Rocha Moya lo propuso, pero Morena lo rechazó, sin dar explicaciones detalladas. Solo dijeron que no pintaba en el gusto popular. En ese momento nadie entendió muy bien esa decisión. Hoy, con todo lo que sabemos, la decisión tiene una lectura diferente. Alguien en algún nivel del partido sabía algo. O sospechaba algo. Y prefirió no acercarlo más al poder nacional. Pero eso no cambió nada para Díaz Vega. Volvió a sus empresas. Siguió con sus propiedades. Siguió con sus cuentas. Hasta que el 29 de abril de 2026 su nombre apareció en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y días después cruzó el Atlántico desde Europa para entregarse a los fiscales de Nueva York, donde hoy negocia qué información puede entregar a cambio de no pasar el resto de su vida en una prisión americana. 141 millones de pesos en 3 años. 45 propiedades. Una lancha. Y ahora una celda en Brooklyn. ¿Te parece que el sistema de control de funcionarios públicos en México funciona? ¿O crees que hace falta una reforma profunda para que casos como el de Díaz Vega no vuelvan a ocurrir? Cuéntanos en los comentarios. Este es exactamente el tipo de debate que este canal quiere generar. Gracias por quedarte hasta el final, no todo el mundo lo hace y para nosotros significa mucho. Si este análisis te aportó algo que no encontraste en otro lado, un like nos ayuda enormemente a que más gente pueda encontrarlo. Y si esta es la forma de informarte que estabas buscando, con datos reales y sin sensacionalismo, la suscripción está ahí abajo esperándote. Nos vemos en el próximo video.